A manera de introducción, hay que decir que este video tiene como propósito expresar algunas consideraciones respecto a los fines de la educación y la relación que ésta tiene con el desarrollo. Establecer si tiene o no la educación un solo fin general o se debe hablar de fines específicos a partir de un análisis contextual. Esto es, reflexionar respecto a la relación que existe entre el proyecto de una sociedad y la forma como ésta valora y concibe a la educación. Pensemos ahora entonces en la sociedad y el país que se quiere. Toda sociedad aspira a alcanzar cierto nivel de progreso y desarrollo que le permita satisfacer sus necesidades materiales y no materiales, tales como la salud, la alimentación, la vivienda, vestido, trabajo o empleo, la seguridad, el ocio y la recreación, entre otras. Podemos decir incluso que cuanto más y mejor estén satisfechas estas y otras necesidades para las personas que constituyen una sociedad, así serán valorados los niveles de desarrollo. Ahora bien, para que una sociedad alcance altos niveles de desarrollo y progreso, sin que obviamente esto no vaya en detrimento de la dignidad humana, es fundamental que esta sociedad y sus dirigentes valoren la educación como un hecho social. Tal como lo plantea el autor Durkheim, capaz de dinamizar procesos de cambios estructurales a nivel sociocultural. Así entonces admitamos que la educación no es algo que pertenezca a un solo ámbito en particular, llámese institución educativa, familia, Estado o sociedad, sino que son todas estas entidades las que continuamente estructuran y complejizan a la educación como hecho social. También es importante señalar aquí que una sociedad que pretenda alcanzar altos índices de desarrollo debe tener claro la manera como concibe la educación y, por tanto, los fines de la misma. Es menester indicar que el hecho mismo que una sociedad sea altamente desarrollada tecnológica y materialmente no implica per se que quienes la conforman vivan en términos generales en un estado de bienestar integral. Cabe señalar también que para dirimir este dilema también es importante la visión y fines que esa sociedad como propósito común tenga respecto a la educación. De acuerdo a lo planteado, por ejemplo, con Paulo Freire, la educación tiene como fin garantizar la libertad del individuo, es decir, su realización, su desarrollo como persona humana. Es decir, que no se trata solo de transmitir o depositar o reproducir conocimientos, habilidades y saberes de generación en generación, sino que es necesario que la educación sea un agente o motor de transformación sociocultural, como lo llama Freire. Por su parte, Delors, en aquel célebre documento llamado La educación encierra un tesoro, y en este mismo orden de ideas que estábamos planteando, dice, para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe centrarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y, por último, aprender a ser. Este último, que es un proceso fundamental que recoge los elementos de los 3 anteriores. Visto en perspectiva, el anterior planteamiento viene a recalcar la importancia que tiene el aparato educativo en su conjunto para un adecuado desarrollo social. Esto es, en la medida que el conocimiento se crea, se transmite y sobre todo se transforme, las condiciones de calidad de vida de las personas tiende a mejorar. La educación que se necesita. Llegados a este punto de la reflexión, cabe también plantear algunas inquietudes relacionadas con la educación en Colombia y la forma o manera en que esta ha sido valorada, comprendida y concebida desde los diversos ámbitos que la constituyen. Una primera inquietud respecto a la realidad educativa en Colombia podría ser: ¿está la educación en Colombia tal como es valorada hoy en día en capacidad de apalancar o servir de base para un efectivo proceso de desarrollo y progreso social? La respuesta tendría que ser un categórico no, desde nuestro punto de vista.
Mientras que en Colombia la educación no sea una política de Estado, producto de un gran consenso y acuerdo nacional, y en el que todas las instituciones sociales y o partes afectadas, llámese familia, sociedad civil, escuela, Estado, educación superior, hayan contribuido en su construcción, difícilmente se podrá ver la educación como fundamento del desarrollo social. En este sentido, un autor antes referenciado, Tabla, afirma que el sistema educativo colombiano ha fracasado. Además de subordinarse al mercado, la escuela reproduce la inequidad en términos de desigualdad y exclusión. Evidentemente, el origen socioeconómico determina el tipo de educación al cual se accede. Las instituciones educativas colombianas no son el lugar de nivelación social donde se fragua la justicia y la igualdad social. Y es que en un país como el nuestro, que aún comenzando la tercera década del siglo XXI, año 2022, sigue siendo en esencia un país minero, relativamente agrícola, ni siquiera con un gran desarrollo agroindustrial, eso sí, extractor y exportador de materias primas, hidrocarburos, incapaz de desarrollar un aparato industrial robusto, con altos índices de violencia social, desempleo, por no hablar de otras problemáticas sociales de alto impacto, son evidencia de la poca importancia que esta sociedad a nivel estatal le da a la educación. En tal sentido surge otra pregunta no menos importante y que de alguna manera también enriquece esta discusión. Dice, vamos, ¿es la mala educación o es la mala calidad de la educación en Colombia una política de Estado asumida de manera deliberada? ¿O es acaso el resultado de una serie de eventos desafortunados o mala suerte al momento de implementar estrategias y políticas institucionales para el mejoramiento de la calidad educativa? Si hacemos una lectura crítica de la realidad socioeconómica en Colombia, podríamos pensar que es una acción absolutamente deliberada. Es decir, la crisis y la mala calidad educativa son la política de Estado. No es sino cuestión de ver el presupuesto que la nación asigna para la educación, la precariedad en la que desarrollan su labor muchos docentes tanto en el sector público como en el sector privado, el estado de la infraestructura educativa, el poco o ningún interés en hacer realidad la posibilidad de formar y vincular de manera integral a la primera infancia al sistema escolar. Estamos hablando aquí de la obligatoriedad por lo menos de los 3 grados de preescolar, 3, 4 y 5 años. Ahora bien, ¿qué tipo de educación necesita un país como Colombia especializado en la extracción de materias primas, que renuncia a invertir en la construcción de un aparato productivo de alta complejidad, que destina muy poco presupuesto para el desarrollo de la tecnología, de las ciencias naturales, sociales y humanas, que subestima la investigación científica como herramienta para el avance mismo de la sociedad? Colombia necesita una educación como la que actualmente existe, una educación desarticulada, descontextualizada, poco comprometida al desarrollo de la sociedad, impertinente e incluso por momentos improvisada. Entonces surge otra inquietud clave dentro de este proceso de disertación. ¿Qué tipo de educación necesita Colombia para comenzar a salir avante y constituirse como una verdadera democracia? ¿Qué tipo de educación necesita Colombia para desarrollar su potencial humano? Se podría decir que parte de la respuesta está inmersa en la misma pregunta. Una de las primeras acciones que debe asumir el Estado colombiano en cabeza de algunas de sus instituciones sociales es la democratización del conocimiento o de la educación. Es fundamental que el Estado asuma las riendas de una política estatal social seria y rigurosa que le permita a la población acceder a una educación pública universal, gratuita y de altísima calidad, y por ende facilite la posibilidad de que haya oportunidades para todos
sin ningún tipo de discriminación. La educación entonces sí vista como un vehículo para el ascenso social, no solo desde un punto de vista económico, sino desde el fortalecimiento de habilidades sociales que nos permita convivir resolviendo pacíficamente, por ejemplo, los conflictos tanto personales como comunitarios, los conflictos sociales. A manera de conclusión, podemos señalar que son muchas las perspectivas desde donde se puede visualizar y valorar la realidad de la educación en nuestro país y la manera como ésta se concibe e implementa en una sociedad como esta. Esto, si bien la complejiza como hecho social, tal como la llama Durkheim, también permite conocer el impacto que ésta puede tener en la población, siempre y cuando se asuma o piense como un propósito común y a su vez se construya con una visión a largo plazo. Es decir, se constituya en política de Estado, libre de prejuicios politiqueros o electorales, económicos o culturales. Nuestro país sigue en mora de realizar una verdadera reforma educativa, una de carácter estructural que logre permear las diferentes instituciones sociales que constituyen el sistema educativo. Como ya hemos dicho, que permee a la familia, que logre permear al Estado y a todas estas instituciones que de alguna manera hacen parte del proceso de formación, tanto individual como social. Esta es una tarea de la ciudadanía en la cual debemos bregar, insistir y persistir. Un pacto o compromiso común por la creación y consolidación de un sistema educativo que derive ¿en qué? Pues en equidad, en bienestar, en justicia social y en desarrollo humano que no vaya en detrimento de la misma dignidad. Con esto pues les agradecemos por haber prestado atención a esta disertación que quisimos hacer con ustedes con base en esa actividad propuesta. Esperemos que haya sido de su agrado y que de alguna forma pues enriquezca la discusión que bien se ha planteado en este curso. Muchas gracias.